Bienvenidos a Introspección. Hola a todos, bienvenidos a Introspección, el lugar donde se platica de salud mental. Quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Jorge Alexis, psicólogo que ya nos ha acompañado varias veces. Y para aquellos que nos visitan o ven por primera vez, ese es un espacio donde platicamos de temas de salud mental y temas que tienen relación con nuestra mente. Hoy vamos a tratar un tema, no sé si sea tan común, Alexis, pero es hablado dentro de los jóvenes, ¿no? Que dicen que tienen el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué podemos platicar acerca de ese trastorno? ¿Qué es, para empezar? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues primero, nuevamente gracias por la invitación. Si hablamos de un trastorno obsesivo compulsivo, estaríamos hablando de una de las distintas manifestaciones de la ansiedad, aunque actualmente los manuales ya hicieron una clasificación como más específica, donde los separaron de donde están los trastornos de ansiedad, pero digamos que es un trastorno que tiene características relacionadas con la ansiedad. Principalmente el trastorno obsesivo compulsivo se va a diferenciar o se va a evidenciar con la presencia, justo como el nombre lo dice, de obsesiones, que estaríamos hablando de pensamientos que son, podemos decir, intrusivos, recurrentes, repetitivos, y que estos pensamientos regularmente demandan alguna acción que luego se vuelve una acción también repetitiva, que es lo que llamamos la compulsión. Y entonces la compulsión ya es a nivel de conducta. Regularmente la conducta justo tranquiliza o sacia el pensamiento, que es la obsesión. Algo que sucede es que esto es nada más como a corto plazo, y por eso el pensamiento vuelve, y entonces después, para tranquilizar el pensamiento, vuelve la conducta y se vuelve un tanto cíclico. ¿Cuáles serían aquellos síntomas en la persona, aquellos que presentan pensamientos obsesivos sobre cierta cosa? Digamos que si lo hablamos como síntoma, va a ser justo curso del pensamiento. Ajá. Pero ya podremos identificar distintas formas en cómo se puede manifestar, ¿sí? Okay. Hay con personas, por ejemplo, es común que se evidencie en cuestiones de la limpieza, ¿sí? De repente este tema fue, ahorita que hablas de qué tan común en los tiempos de pandemia, se hizo un poco más evidente porque muchas personas, justo por el miedo a enfermar, pues empezaba a alimentarse un pensamiento de mayor preocupación al respecto. Entonces ya ves que teníamos un montón de sugerencias para cuidarnos. Claro. Una persona alimentando la obsesión pues las llevaba al límite, ¿no? Entonces de repente podía ser como la preocupación acá en el pensamiento de que me puedo enfermar, y entonces como no me quiero enfermar, que debo de hacer tal o cual cosa, y por ende la compulsión es hacer esa tal o cual cosa, que en ese tiempo podría ser como el uso de gel antibacterial. De repente habías personas que, no sé, tocaban cualquier cosa y ya estaban usando el gel una y otra vez, ¿sí? Así como de este tipo, hablaba como un poco del contexto de la pandemia, pero así como este tipo en la limpieza puede ser una de las manifestaciones que tenemos en el trastorno obsesivo compulsivo. Conozco personas, ahora que lo dices, he conocido personas que sí se ve que a veces uno dice, pues es exagerado, ¿no? Lavarte 10 veces las manos en el transcurso de una hora, ¿no? Pero para ellos es como algo normal y de alguna manera pues lo siguen haciendo como para sentirse bien. Es que también llega el punto donde no se puede parar. También. De alguna manera, así como decías, hay quienes llegan a esta parte en donde lo normalizan, pero después en donde más allá de normalizarlo no hay nada que les esté tranquilizando, y entonces viene el pensamiento y tienen que llevar a cabo la conducta, luego el pensamiento y la conducta. Entonces llega un punto en donde se entra tanto en este ciclo que no se puede detener, ¿no? Digamos que ese pensamiento es como un intruso. Uh-huh. O sea, es algo intrusivo que llega diariamente, cada cierto lapso de tiempo. ¿Y cómo le hace la persona para tratar de eliminar ese pensamiento? O más bien, ¿qué se necesita hacer como para no caer en la obsesión? Ok. Digamos que va a depender como distintas perspectivas del cómo trabajarlo, ¿no? Pero una de las maneras
que tendríamos como más eficaces, o la terapia que mayor evidencia ha mostrado es son terapias de exposición y prevención de respuesta, se llama, donde se busca que la persona se exponga a este malestar a nivel del pensamiento, pero se abstenga de la conducta, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que sucede es que la conducta termina alimentando la presencia del pensamiento, entonces es un ciclo sin fin. Si cada vez que yo tengo, vamos a hablar de otro ejemplo, ¿no? Porque igual ahorita decíamos de la limpieza, pero a lo mejor yo creo que cada que salgo de mi casa me cuestiono si cerré la llave del gas, ¿va? Y a lo mejor ya estoy por llegar a mi trabajo y me regreso, ¿sí? Cada vez que me regreso y me cercioro de que sí lo cerré, entonces viene como cierta calma. Me siento bien. Ajá, exactamente. En ese ratito me siento bien y de alguna manera mi pensamiento, en lugar de desaparecer, pues se alimenta, ¿no? Porque entonces yo sé que si mantengo este pensamiento me lleva a tener una conducta de seguridad y esto me genera bienestar. Okay. Si en una de esas llego a mi casa y no cerré la llave del gas, pues más. Sí, o sea, tiene todo el sentido que me esté preocupando, ¿no? Y lo que sucede con esto, digamos, como la manera de enfrentarlo sería justo como tolerar este malestar que implica el tener un pensamiento así intruso, repetitivo, y a lo mejor este pensamiento, digo, pues va de la mano de un acompañamiento terapéutico, porque en un inicio, si yo tolero, me expongo al pensamiento y no llevo a cabo mi conducta, a veces también los llaman rituales, las compulsiones, si no llevo a cabo mi ritual, mi malestar a nivel interno, mis pensamientos, mis emociones, lo esperado es que en un inicio se intensifique, ¿sí? Okay. Porque tengo un buen rato funcionando en donde para calmar mi mente, para calmar mis emociones, es llevar a cabo una conducta. Entonces, si lo que me dicen en terapia es que tengo que dejar de hacer aquello que regularmente sé hacer, mi malestar en un inicio va a aumentar, ¿no? Pero justo es como pasar una fase en donde tengamos como esta exposición para que entonces volvamos a la calma. A ver, si yo tengo pensamientos obsesivos, rumiantes, pensamientos intrusivos, ¿es obligatorio que me desencadene un comportamiento, en este caso una compulsión, o simplemente puedo como navegar entre esos pensamientos sobre algo y pues no necesariamente que desencadenen alguna conducta? Digamos que para el trastorno obsesivo compulsivo sí es obligatorio que se cumplan las dos fases. Si hablamos de otras manifestaciones de ansiedad, es posible que yo pueda tener pensamientos rumiantes que me están generando cierta preocupación y a lo mejor no me llevan precisamente a una conducta que tiene que ver con mi pensamiento. Seguramente tendré otras conductas que me ayudan a lidiar con mi malestar y que no son efectivas, pero no como esta relación directa que hablamos en el trastorno obsesivo compulsivo, que la conducta tiene que hacer lo que el pensamiento dice para tranquilizarlo. En el trastorno tiene que estar ambos componentes, pues. Ok, hay algunos diversidad de tipos de obsesivo compulsivos. ¿Puedes mencionarme algunos? Sí, hablábamos ahorita, bueno, los tipos serían como esto, las manifestaciones, ¿no? Hablábamos, como en el caso de la limpieza, hay personas que lo que decía de cerciorarse de haber cerrado la puerta, la llave del gas. Hay personas que de repente tienen como la idea de no pisar líneas cuando se van caminando por la calle. Personas que puedan tener, en el aspecto religioso, luego hay como muchas creencias también de, no sé, antes de dormirme persignarme tantas veces o rezar tantas veces, porque si no tengo una idea de que algo malo va a pasar, y entonces si no lo rezo, entonces mi malestar aumenta, y hasta que rezo, no sé, con tus 100 Padres Nuestros, ¿no? Y hasta que llego al número 100, entonces ya me relajo, ¿no? Pero luego quizás salta otra idea de como, chin, y si pasa esto otro malo y otros 100 Padres Nuestros, ¿no? Digo, por poner un ejemplo. A lo que platicamos, las personas que padecen este trastorno son funcionales, ¿no? O sea, realmente funcionan en la vida diaria. ¿Cuáles serían como las complicaciones más allá de lavarte las manos a lo mejor 50 veces o rezar 100 Padres Nuestros, como dijiste? Es que justo estaríamos hablando de la intensidad, ¿no? Pues prácticamente para que hablemos de un trastorno como tal es cuando se pierde esta funcionalidad, ¿sí? Puede haber personas que tengan como ciertas conductas y que puedan funcionar, y que incluso algunas conductas que hasta podríamos considerar como muy efectivas, ¿no? O sea,
vuelvo al punto de la pandemia, ¿no? El que traía su gel, el que se lavaba las manos constantemente, era el que estaba haciendo bien las cosas, ¿no? Ver a alguien que es limpio y ordenado es alguien que está haciendo bien las cosas, alguien que es precavido, ¿sí? Pero justo cuando sucede en el trastorno se escala a tal grado de que se empieza a generar disfuncionalidad. Por ejemplo, pasarme todo el día regresando a casa a ver si cerra la puerta y faltar al trabajo. Ya se empiezan a ver deterioros o afecciones en las áreas del funcionamiento. Eso sería como la línea que se cruzaría para identificar dónde estamos teniendo un problema que requiere atención inmediata. Ok, ¿y este problema, o sea, evoluciona hasta ya ser como algo incontrolable o se puede como establecer en un cierto nivel? Regularmente sí, por este patrón que se va cumpliendo en donde termina siendo como se refuerza o se alimenta y entonces el organismo, digámoslo así, se adapta a cierto nivel y entonces luego va escalando, ¿no? Lo esperado es que si no se hace algo al respecto, vaya a escalar a tal grado que genere disfuncionalidad. Incluso, por poner el ejemplo como esto de las manos, hay personas que han llegado hasta a sangrarse por estarlas lavando constantemente, no por tallarlas con esta idea de me puedo infectar, puedo agarrar una bacteria. O sea, híjole, es como llegar a un punto desmedido y donde aquí sí hay afecciones, ¿no? Ya no se es funcional. Ok, supongo que ¿qué tan alta es la tasa? O sea, tú como psicólogo que pues, atiendes pacientes diariamente, supongo que tienes como una tasa, ¿no? Digamos, de algún porcentaje de las personas que lo padecen. Como tal trastorno obsesivo compulsivo, así puro, digamos que puede ser baja, ¿sí? Te estoy hablando de estadística de mi consulta, no tengo así como un dato como tal, que igual valdría la pena revisarlo, pero puede ser baja. Sin embargo, es muy común que se tengan estas conductas cruzado, digamos, en presencia de otras manifestaciones de ansiedad, ¿sí? Y ya si hablamos como en este paquete, pues cuestiones de ansiedad, a lo mejor, digo, también tenemos que tomar en cuenta el tipo de problemáticas por los cuales la gente me recomienda para decir por qué llegan de tal o de otra manera, pero podremos decir que ansiedad alrededor de un 20 a 30% de la demanda de la consulta, ¿no? Ok. Ahora, por ejemplo, pues yo te comentaba que he conocido personas, ¿no? Pues que veía con ciertas conductas medio extrañas para mí, ¿verdad? Como lo que ya se ha mencionado. Sin embargo, no me provocaba más allá de decir, pues, ¿por qué hace tanto eso? ¿Cómo yo, una persona que no sé mucho del tema del trastorno, puedo tratar a aquellas que lo tienen? Creo que la primera parte sería desde la comprensión, y justo de ahorita hablaría un poquillo también como de las causas, ¿no? Pensemos que nuestros pensamientos, por una función evolutiva, tienen una intención favorable. Si yo me antecedo, por ejemplo, a que me pueda enfermar y me preocupo y esto me lleva a tener una conducta que me cuide, que me proteja, entonces yo aprendo que el preocuparme está bien, porque me acerca a algo que me mantiene con vida, que me protege, ¿va? El problema está cuando esto se empieza a hacer de manera desmedida, o sea, donde una estrategia deja de funcionar y se lleva ya este límite, ¿no? Pero si entendemos que, por ejemplo, alguien con estas obsesiones y compulsiones no lo hace nada más porque quiere o no porque... o es algo que no puede controlar. Exactamente, si lo entendemos desde ahí no es como llegar como de... pues, ¿por qué te lavas tantas veces las manos? No, ya deja de hacerlo, ¿no? O sea, terminaríamos invalidando cuando en realidad para la persona puede tener una intención muy importante. A lo mejor para esa persona quitarle esta estrategia es evidenciar un miedo muy intenso y que a lo mejor no vas a saber cómo manejarlo, ¿no? No, te lo digo porque ahora vamos del otro lado de la moneda. He conocido a las personas que creo que sé que lo tienen, pero su pareja lo invalida al decir: es que él dura 2 horas bañándose. Me tiene harto, me tiene harta. No, cuando salimos es desde antes y
y es algo que la molesta, es algo molesto. O él llega, abre de cierta forma la puerta, la cierra de esta forma, revisa todo que esté en su lugar, y si se lo mueves es un show. Y luego hasta los queman en reuniones sociales, ¿no? Así como lo decías, es como estarlos exponiendo. Pues de ¿no? hecho, yo por eso me enteré, porque los expusieron. Sí. Y si me escuchan ya saben a quién me refiero. Saludos. Saludos, pero por ejemplo, entonces, está bueno el tema porque ahorita nos podríamos dar cuenta si en algún momento nos topamos con alguien así, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos validar lo que siente o tratar de no invalidar ese problema, porque al final es un problema, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo traía? Pues, lo dejo, ¿qué le debo decir? Digamos que si lo pudiéramos separar, lo que la persona experimenta a nivel interno, o sea, en pensamiento y emoción, tiene un sentido. Lo que hace no, ¿sí? O sea, lo que hace tiene sentido para fortalecer el mismo problema, ¿no? O sea, porque genera calma. Pero no funciona. Es decir, si yo tengo un miedo muy importante a enfermar y que esté constantemente preocupado de tomar alguna bacteria y entonces extreme mis conductas de cuidado, tiene mucho sentido o es muy razonable que yo tenga miedo de enfermarme, que yo tenga miedo de contraer como alguna enfermedad a través de algún bicho, alguna bacteria, ¿no? Tiene mucho sentido que yo tenga miedo de enfermar porque esto va contra mi propia supervivencia, ¿no? Pero entonces desde ahí es algo como que podríamos validar, ¿sí? Esto de comunicar puede ser que para ti sea difícil porque te preocupa enfermarte, porque no te gustaría pasarla mal, porque no te gustaría incluso enfermar a los tuyos, ¿no? Lo que tiene que ver con la seguridad que implica, ¿no? Y ya de una vez como mostrando esta validación, hacerle notar a la persona cómo lo que hace no está funcionando. De sí, vas, te lavas las manos y en ese ratito te tranquilizas. Pero luego otra vez viene el malestar y lo vuelves a hacer y te tranquilizas otro ratito. Pero luego otra vez el malestar y es cuento de nunca acabar, ¿no? Como esto de, te valido que tiene sentido, no sé, ahorita hablaba de la limpieza, pero incluso de que quieras regresar a tu casa, que te dé miedo dejar abierto, que se metan a robar, son tus pertenencias, ¿va? Pero también te llevo a notar que lo que estás haciendo, la estrategia para lidiar con este malestar, pues no está funcionando, ¿no? Y si no está funcionando, pues valdría la pena intentar algo distinto. Ok, bien, Alexis, entonces, una de las preguntas que tengo es, ¿cuál sería la raíz de este trastorno obsesivo compulsivo? Si ya es más genético o lo desencadena alguna situación de tu vida que te pase, ¿cómo es? Bien, digamos que como en muchos problemas psicológicos vamos a hablar de distintos factores, ¿no? Sí se identifican cuestiones genéticas, sobre todo a nivel en general de las manifestaciones de ansiedad, porque se supondría que fisiológicamente hay un funcionamiento distinto, sobre todo en la química cerebral, y que esto puede tener como alguna base genética, ¿no? Y esta es como una vulnerabilidad. No se da por hecho de que si yo tuve un papá o una mamá con un trastorno obsesivo compulsivo, yo lo voy a tener, pero hay una vulnerabilidad, ¿sí? Aparte, si yo tuve en casa un modelo desde esta manera, o sea, yo aprendí a que estaba bien preocuparme por ciertas cosas y hacer cosas para tranquilizarme, porque lo observé de quienes me educaron, ¿no? Si a lo mejor, y esto ya tendría más que ver en el tipo de manifestación, si aparte yo tuve una experiencia difícil en la cual se reforzó que el hecho de yo estarlo pensando y haciendo me protege, me aumenta mi vulnerabilidad. Por ejemplo, si en algún momento yo tengo la idea de que si me persino antes de dormir, todo está bien, ¿sí? Y de repente un día no me persiné y algo me sale mal en el día, entonces se alimenta una idea de que yo lo tengo que hacer todos los días y que la próxima vez, cada vez que tenga el pensamiento que me diga que me persine, lo tengo que hacer, ¿no? O sea, es por poner un ejemplo de las manifestaciones. Si tengo una experiencia en donde no se cumplió la regla, entonces yo voy a aumentar mi creencia de que cada vez que tenga el pensamiento tengo que llevar a cabo mi compulsión, ¿sí? Y esto puede ser como en las primeras etapas una experiencia más difícil de lidiar, ¿sí? Y ya en el
contexto actual, ya en la edad adulta, esto que decía de hace sentido preocuparse por ciertas cosas y ocuparse de ellas, y como genera cierta calma cuando me ocupo a través de mis conductas compulsivas, pues se va reforzando, ¿no? Y se va alimentando esta parte del ciclo. Ok. Entonces sería como una suma de factores, en resumen. Oh, no, pues está medio complicado y extenso el tema. Entonces, ¿cómo actúa una persona obsesiva, digamos, ya en las relaciones? Vamos a entrar al tema de como de tu pareja, ¿no? Okay. ¿Cómo se lidia con alguna persona así? Hace rato platicamos del tema de los que te comentaba, ¿no? De que se tardaban 2 horas en bañarse, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor te dan risa, pero pueden ser un problema. ¿Cómo se manifiesta este tema en el...? Mira, podemos tener como 2 tipos, por así decirlo, y uno es que se tengan estas compulsiones propias y que no tengan que ver con la relación de pareja. Por ejemplo, esto de tardar tiempo bañándome, el abrir con cierto rito a la puerta, el checar si cerré bien, si apagué las luces una y otra vez, no lo sé, pero que no tienen que ver con la relación. Y entonces regularmente lo que sucede es que en un principio, en la relación de pareja, puede ser algo que se visualice como no tan desagradable, ¿sí? Que se le ve esta parte razonable de, ay, es que se preocupa mucho, ¿no? Ay, es que es muy limpio. O es súper ordenado. Ajá, exactamente. Entonces en un principio... Me encanta porque es súper ordenado. Sí. Justo, sucede mucho en las parejas, ¿no? Que las cosas que en un inicio, estas diferencias que son tan atrayentes, después se vuelven el conflicto, ¿no? Ajá. Entonces en un inicio puede ser así, y en estas fases la misma relación puede abonarle a reforzar estas conductas, ¿no? O sea, la otra persona también las puede admirar, las puede elogiar, y entonces pues se mantienen. Pero después lidiar con esta constante que una y otra vez, que imagínate, antes era como muy limpio, ¿no? Y ahora es todas las veces tardamos hasta 2 horas en salir de casa, pues claro que ya no se vuelve así de elogiado o de reconocido, ¿no? Y empieza a generar un problema, y es posible que una persona con esta forma de funcionar obsesiva y compulsiva también haga cosas que le generen como cierta tranquilidad respecto a la relación de pareja. Es decir, me estoy tardando y entonces también estoy pensando cómo mi pareja se va a enojar, ¿no? Y entonces cuando salgo encuentro una estrategia para que mi pareja se tranquilice, y entonces genera calma. Y se va a ir alimentando como todo el patroncito, ¿no? Y entonces la persona, regularmente la pareja, es como en algún punto genera cierto malestar, pero también en otro punto como que descansa de su malestar y termina reforzando y alimentando, ¿no? O también otra de las formas que se refuerza es prestándoles atención. Justo a lo mejor la pareja sermonea, lo hace notar, pero te estoy volteando a ver, te estoy atendiendo a través de esta conducta, y termina también alimentando, ¿no? Ok. Y... iba a decir otro tipo, sí, de como obsesiones que se den directamente en la relación de pareja. A ver. ¿Sí? Que por ejemplo puede ser como tener conductas relacionadas con la comprobación con algo de la pareja, cuando esto se evidencia como cuestiones, vamos a poner ejemplo de celos, ¿sí? Ok. Y entonces acá viene la idea de, como no ha llegado, ¿qué tal si Está muy relacionado con lo del tema del control, ¿no? Uh-huh. Sí, la obsesión, porque, pues, sí, porque la compulsión esto genera la ilusión de control, ¿no? Ajá, ok. Y entonces puede ser que yo, acá mi obsesión llegue como, pues, no sabes qué está haciendo, tienes que hablarle, ¿no? Y mi compulsión es, le hablo, me contesta, no me contesta, pero me calmo. Pero sigue sin llegar, y entonces viene otra vez el pensamiento. ¿Y qué estará haciendo, no? Y entonces le tengo que hablar. Y estas ya son como algún tipo de obsesiones, compulsiones que se podrían dar directamente con el vínculo, pues no ya nada más las mías, sino las que se dan en este ambiente de pareja. Ok. Muy interesante, pero a la vez medio complicado. Sí, es complejo. Y sobre todo es complejo también por lo que implica un proceso de tratamiento, pues de manera inicial no es, digamos que no es como la mejor oferta, ¿no? Pues de hecho vamos a eso, el tratamiento. ¿Cómo podemos tratarnos?
Lo que buscaríamos en un tratamiento es, justo en un inicio, lo que buscaríamos es abandonar la estrategia de control o la compulsión que termina alimentando este ciclo, ¿no? O sea, es decir, la acción que se desencadena por el pensamiento, en este caso la obsesión. Así es. Okay. Lo que decía ahorita desde el cómo acompañar, ¿no? Que me preocupe algo que me podría quitar la seguridad, es normal. Que me genere miedo, que me pase algo que me quite la seguridad, mi salud, es normal. Pero que yo esté llevando a cabo cosas, aun cuando esto no está pasando, es donde esto se convierte en, digamos, por así etiquetarlo, en lo disfuncional, ¿no? Entonces lo que buscaré en un tratamiento es abandonar esta estrategia, ¿sí? Pero en un inicio, como decía hace ratito, lo esperado es que el malestar vaya a aumentar. Y entonces es ahí donde tendríamos algunas estrategias que no cumplan esta función de generar calma, pero que ayuden a tolerar el malestar. Sería como dejar alguna droga, ¿no? Alguna... O sea, digo, sí, pues, utilizando alguna analogía, ¿no? Que al inicio es como... Sientes un malestar porque la necesitas, pero poco a poco... Es que incluso la conducta adictiva tiene esas características que puede ser obsesiva y compulsiva. Sí, ¿eh? O sea, está aquí el impulso de consumir, el deseo, y hasta que consumo, mi pensamiento se calma, ¿no? Ajá. Digo, no es todo lo que sucede en una adicción, pero podríamos identificar que hay obsesión. Para que se entienda un poco, ¿no? Ok. Entonces, justo así, si lo vamos equiparando, en la parte de la conducta adictiva lo que se busca es la abstinencia, ¿no? Y en un inicio, para un consultante con una adicción, su malestar aumenta. En lugar de decir, no voy a consumir, voy a estar bien, al contrario, voy a estar peor, ¿no? Y es acá donde habría como otras estrategias para lidiar con este malestar, pero que no sea la compulsión. Claro, ok. Interesante. Ya nos vamos a ir, Jorge. Es un tema pues interesante, pero pues ya sabes que no tenemos mucho tiempo. Sí. Para quienes nos escuchan, ¿cómo podríamos identificar pues a nosotros mismos, ¿no? O sea, como patrones de obsesivo, compulsivo. No sé qué nos puedes decir. Si lo decimos así de manera muy general, como este ciclo, ¿no? Hay un pensamiento, este pensamiento me lleva a una acción, mi acción me genera tranquilidad o calma a corto plazo, pero ese pensamiento o pensamientos del mismo tipo vuelven a aparecer y no se tranquilizan hasta que no lleve a cabo esta conducta. Y esa tranquilidad me dura solamente un pequeño momento y luego vuelve, ¿no? Así como esta parte cíclica sería lo que nos daría un norte de estoy lidiando con un problema de este tipo. Ok, ¿últimos comentarios? Pues nada más también que ahorita hablamos de generalidades, que igual cada situación podría ser de una manera muy particular y que la forma de manejar esta situación pues justo sería con ayuda de un profesional que pueda así analizar la situación en específico e identificar qué cosas habríamos que trabajar en cada situación. Ok, Jorge, pues muchas gracias por habernos acompañado de nuevo. Pues muchas gracias, aquí estamos. Pues muchas gracias a todos nuestros seguidores que nos han escuchado últimamente. Esto es Introspección Podcast. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, en YouTube y en Radio One 101.1. Mi nombre es Denis Gómez. Hasta la próxima.